programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal amigos? Domingos, como todos los domingos estamos aquí con nuestros escritores, gente de primerísima fila. Y hoy hemos traído al Ferran Brunet, que nos ha hecho un libro precioso. Es una crítica, en mi opinión, muy bien hecha, no ofende a nadie, sobre el independentismo, y como cada semana pues haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí dispuesto a conversar contigo y con los oyentes de Radio Catalana Cultura y Esport a propósito de esta economía del separatismo catalán. Mira, ahí lo que pretendí fue cuantificar todos los aspectos en los que el llamado procés había tenido consecuencias económicas en los últimos 10, 15 años, depende del tema. El libro tiene 3 partes. En la primera cuantifico todos los aspectos de tipo más social y político. Los aspectos, por ejemplo, de los resultados electorales, de cuánto cuesta un escaño en Barcelona, que es el doble de lo que cuesta en Lérida. La cuestión del fracaso escolar, pues en Cataluña es del 17%, en Madrid es del 9%. Fijémonos que los castellanohablantes tienen un fracaso escolar del 30% aquí en Cataluña, es decir, 3 veces superior al de Madrid, por ejemplo. Y otros aspectos, por ejemplo, como el tema de las encuestas o el tema de las subvenciones a los medios de comunicación y todo lo que se podía cuantificar desde el punto de vista social y político. Segunda parte ya es cómo la economía catalana ha evolucionado, ¿no? Entonces se ve muy claro, por ejemplo, que hay un gap de Producto Interior Bruto entre el de Cataluña y el de Madrid en cuanto a la dinámica. Sabemos que Cataluña tiene 1 millón más de habitantes que Madrid, pero el Producto Interior Bruto de Madrid ya supera al de Cataluña desde 2018. Hay también problemas en cuanto a la renta per cápita, que está súper estancada, y hay problemas muy graves en cuanto a la cuota de inversión, ¿no? Si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas. Y esto es especialmente grave desde el punto de vista, por ejemplo, de la inversión extranjera. Fíjate que, Román, que Cataluña era el sitio de rigor, podríamos decir el sitio primero de las inversiones extranjeras, en el sentido de que era el sitio de primera elección de las empresas francesas, de las empresas alemanas, luego de las empresas americanas. Bueno, pues esto hoy nos queda un 8% del total de la inversión extranjera española. Sabemos que la población catalana es del 19%, ¿verdad? Y por tanto aquí hay un descenso muy acusado. En esta segunda parte también me he fijado mucho en algo que realmente es lo que a mí me ha sorprendido al hacer este estudio, ¿no? Y es la situación en las comarcas. Las comarcas de Cataluña, esto que diríamos el interior de Cataluña, en la mayor parte de ellas nace menos personas que no mueren y se produce una importante sustitución de población por población inmigrante, ¿no? Bueno, esta dualidad entre la Cataluña litoral y la Cataluña del interior es realmente un problema que los catalanes tenemos muy importante y además a largo plazo es de difícil resolución. Más aspectos, pues mira, en el libro analizo el Producto Interior Bruto de Cataluña, el real, y lo comparo con uno hipotético en el caso de que Cataluña hubiera crecido como otras comunidades han crecido, otras comunidades semejantes han crecido desde 1980, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un gap de
Producto Interior Bruto entre el real y el potencial sin procés del 4,6%. Fíjate que esto es acumulativo, ¿eh? Y esto es precisamente lo que explica que la renta per cápita catalana se vaya reduciendo en relación a la renta per cápita española. En la tercera parte del libro, y ya pasamos, Román, a las preguntas. La tercera parte del libro, pues analizo qué ocurriría en un supuesto de independencia. Entonces, primero, recopilo, analizo estudios semejantes de desintegración económica, por ejemplo, el caso de Yugoslavia, también el caso de la antigua Unión Soviética. Entonces, en un proceso o el caso del Brexit, que también analizo, ¿no? Entonces, precisamente en un caso de desintegración, de separación o de secesión o de independencia, que son términos prácticamente sinónimos, lo primero que se reduce es el comercio bilateral. Y precisamente Cataluña, la gloria de Cataluña, ¿no?, fue ser la fábrica de España, ¿no? Es decir, vender al resto de España. Entonces, en un momento de separación, cuando se produce la separación, se reduce este comercio bilateral. ¿Onda? Entonces, ¿en cuánto se reduce? Pues veamos, en cuánto se ha reducido en otros casos de separación, pues hasta el 25 o 26% del Producto Interior Bruto, del comercio, del Producto Interior Bruto y del empleo. Y un escenario mínimo, pues, del 9%. Me quedo en un escenario mediano del 16%, ¿ok? Y entonces, por la vía del comercio, se reduce también el Producto Interior Bruto, se reduce el empleo. Y claro, si eres independiente, no, pues probablemente tendrás una tendencia a tenerlo todo, ¿no? Un Estado completo, ¿no? Cataluña, en el sentido de comunidad autónoma, aún no es un Estado completo, más gasto público, vaya, ¿no? Por tanto, en un supuesto real de independencia tendrías, ¿no?, menos ingresos públicos, porque tienes menos Producto Interior Bruto, tendrías más desempleo, es decir, más gasto público en materia de beneficiarios del subsidio de desempleo, y tendrías, naturalmente, ¿no?, más funcionarios, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, en la última tabla, el último análisis de esta tercera parte de Economía del separatismo catalán es ver cuánto se necesitaría de dinero cada año para mantener la renta antes de la independencia. ¿Ya? Es decir, para pagar estos mayores compensaciones de desempleo, estas mayores de funcionarios, ¿ok? Y para compensar los menores ingresos fiscales, ¿no? Estos son 55.000 millones al año. 55.000 millones. Si el Producto Interior Bruto de Cataluña está en torno a los 240, pues mira, esto vendría a ser pues un 16 o un 17%, precisamente, ¿no? Es decir, que coincide con lo que decíamos antes de que ocurriría en un escenario de independencia. Entonces, naturalmente, el libro se publicó en el año 22, ¿no? Naturalmente, por tanto, lo escribí en la década anterior. Tuve la versión final en el 2019, luego lo tuve que actualizar por causa del COVID, se retrasó un poco la publicación. Entonces, claro, tú dices, ¿quién hay que esté dispuesto a poner sobre la mesa para tener un puntal? ¿Un puntal dónde? Un puntal en el Mediterráneo. Pero claro, es que ya no tendrías un puntal en la Unión Europea, porque quien es el signatario de los tratados y el Estado sucesor es España. ¿Ok? Por tanto, en Cataluña ya no habría euros. En Cataluña habría, Román, pujoletas. Bueno, también le podemos decir ahora ya pujolonas. No sé qué términos cogerían. Pero naturalmente euros no. Euros en el colchón. Nada más, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que nos vamos a unas condiciones, a un retroceso económico extraordinario. Naturalmente, yo digo en el 22, esto no se producirá. No os preocupéis, ¿no? Claro, ya teníamos la experiencia del golpe de Estado del 17, ya sabíamos que, sí, como dice Enric Millo, hay un muro, ¿ok?, que es el Estado español, y cuando se llega demasiado lejos, el muro sale, ¿no?
Claro, ahora en el 23, después de la segunda investidura del presidente Pedro Sánchez, ya no estoy tan seguro que esto no vaya a ocurrir. ¿Ya? Aunque, bueno, si quieres hablamos de esto, Ramón, también en las preguntas, Román, en las preguntas, este proceso 2.0, diferente del primer procés, claro, a lo que va no es a ser ya independiente, sino gradualmente desintegrar España, ¿no? Primero desintegrar España, y cuando España esté bien desintegrada, con la colaboración de quien corresponde, pues entonces ya seremos independientes, ¿no? Y este es el libro Economía del separatismo catalán, Bueno, Román. para los independentistas solo son demócratas los que piensan como ellos, pero esto pasa en todos los partidos. Sí, bueno, aquí se ha producido, como concentro el análisis en la primera parte del libro, una ingeniería social extraordinaria. Los que somos catalanohablantes, yo creo, Román, que no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Tuvo que ocurrir la manifestación aquella del Estatuto del 2010, en donde... ¿no? Si el vecino ha ido a la manifestación, oye, aquí pasa alguna cosa, ¿no? Nos están robando el queso, ¿no? Entonces empezamos realmente a preocuparnos. Yo creo que este proceso ha sido muy, muy gradual. Se ha ido pasando pues de alcaldes franquistas a alcaldes de Convergència y Unió, a alcaldes soberanistas, a alcaldes independentistas, ¿no? Alcaldes ya separatistas, yo qué sé, ¿no? Pero de un modo bastante gradual, hasta el 6 y 7 de septiembre del 2017 y el 1 de octubre del 2017, entonces ya ocurrieron cosas muy graves, ¿no? Entonces, claro, Cataluña es espectacular, como se ve en la primera parte del libro, todos los temas demográficos, porque vamos una década por delante de la degradación demográfica que hay en toda Europa. Si tú ves la demografía catalana, pues es aún peor que la demografía pues de Baviera o que la demografía de Londres y naturalmente peor que la demografía de Madrid, ¿no? Si tú ves el fracaso escolar, pues 3/4 de lo mismo. Si ves la inmigración, 3/4 de lo mismo. Hay que tener presente que España es el país que más inmigrantes legalmente tiene. Ya dejemos estar los ilegales, más que Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, claro, y esto es el conjunto de España. Cataluña es aún superior. En Barcelona mismo es el 19%. De los residentes legales aún no tienen la nacionalidad española. Es decir, que claro, esto quiere decir que no hace 2 años que han llegado, para entendernos, ¿no? El 19% en Barcelona ciudad. Y así sucesivamente, ¿no? En el Alt Empordà es el 26%, ¿no? Ustedes, bueno, pues tendrán experiencias personales, ¿no? De haber pasado por la plaza principal de Figueras, ¿no? ¿Y qué niños juegan ahí? Pues naturalmente ahí no se habla el catalán, para decirlo de un modo suave, ¿no? Entonces, claro, la antipatía que hay en relación al uso del catalán, que para los catalanohablantes también es un tema, para mí, sensible, pues se entiende, ¿no? Claro, es que es la lengua del poder. La lengua del poder, finalmente, es la lengua que la gente y los jóvenes, en primer lugar, menos quieren. Por eso, en la primera parte del libro también se ve cómo son los jóvenes los que menos tienen una orientación separatista, los menores de 25 años. Por tanto, claro, la vida continúa, y la gente nos vamos adaptando. Las mal denominadas embajadas catalanas cuestan un dineral y, en mi opinión, no sirven para nada. Y lo que es peor, aquí nadie dice nada. Bueno, a ver, Román, sí que sirven para desacreditar al conjunto de España y, por tanto, también para desacreditar a Cataluña. Probablemente para vender productos, que es lo que tendría legitimidad estatutaria, o para representar la cultura catalana, pues poca cosa, porque la cultura catalana, en primer lugar, es una cultura que se hace en español, en castellano. Iba a decir naturalmente, ¿ok? Clar, és que la lengua de la élite barcelonesa, naturalmente, es el castellano. Lo ha sido siempre. El castellano. Pompeu Fabra hablaba con mi abuelo
haciendo ver que hacían un diccionario, hablaban en español. Quiero decir, no. Y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, fíjate, en relación a la lengua vemos claro este proceso de ingeniería social, ¿no? No se trata de defender el catalán. Se trata de expulsar el español. Claro, es una tarea bastante difícil, ¿no? Es una tarea muy ingrata. Es una tarea que requiere muchos recursos y muchas subvenciones y muchos inspectores en los colegios, porque contraría la tendencia natural de la gente a comunicarnos de manera sencilla, de manera directa, de manera inmediata, con lo más cómodo, ¿ok? Que és con este popurri, no?, de llengües catalanes i castellanes que parlem els catalans, no? Perquè, naturalment, el castellà és una llengua ben propera al català, igual que és propera al francès, i per això ens agrada tant i defensem tant el bilingüismo, ¿no? Lo propio de Cataluña, naturalmente es el bilingüismo. Y además, fíjate tú, que hemos creído que, perdonadme, que esto nos hacía más inteligentes. Y realmente algo de psicología del lenguaje hay en este sentido, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos perdiendo. Por eso hoy, en los resultados PISA, Cataluña está detrás de todos, ¿no? En lengua, en matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, como dice Dolça Catalunya, ¿no?, desgraciadamente las escuelas se han convertido, pues sí, en unas madrasas, ¿no? Quiero decir, se ha subvertido completamente el orden, el propósito de las escuelas, ¿ok? Y hoy no es digamos, la alfabetización o la culturización de la gente, sino otros objetivos. Claro, aquí han coincidido intereses de todo tipo, ¿no? También sindicales. Cataluña es un infierno fiscal. Yo me he cansado de decirlo y a mí nadie me hace caso. Somos los que pagamos más. Sí, recibimos, claro que recibimos, pero es que Madrid no paga. Madrid no paga, Andalucía tampoco no paga, Extremadura también ha dejado ahora de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de ¿cómo os digo aquel? El de patrimonio. El de patrimonio, sí. Y aquí lo pagamos todo, es que esto es tremendo. Bueno, esto tienes que ir a los capítulos a partir del 36, ¿verdad?, de mi libro. Los capítulos del libro. El libro tiene 70 capítulos, se estructura en 70 breves capítulos, cada uno tiene 5 o 6 páginas, y entonces, pues ahí vemos, ¿no?, reproduzco los impuestos autonómicos que hay. Madrid tiene 4, Cataluña tiene 15. 2 aún están en los juzgados, en el tribunal, ¿no? Claro, acabamos de recibir, los que poseemos vehículos en Cataluña, acabamos de recibir un embargo, porque no nos enviaron carta antes, un embargo de 48 euros por el impuesto del CO2, ¿de acuerdo? Y la carta dice, eso sí, ¿verdad?, en castellano y en catalán para que no puedas impugnarlo, si estás solo en catalán. Dice, oiga, en septiembre del 23, hemos terminado el censo del 22, ¿ok? Y por el 22 nos tiene que pagar 48 euros. Y como no nos los pagó, además, con embargo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oye, como sabemos los economistas, hay muchos impuestos que es más costoso, más gravoso el coste de cobrarlos que lo que se cobra con ellos. Y además sabemos que la curva de Laffer existe. Es decir, a medida que subes el tipo, llega un momento, ¡pam!, que la recaudación baja. Por eso, oye, pues mira, simplemente, ¿no?, hay quien sabe economía o que no se deja llevar por obnubilaciones ideológicas, ¿ok?, y hace políticas económicas mejores que otros. Claro, en España tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, figúrate tú, si hay para probar, ¿no? Claro, aquí, ¿qué nos encontramos? Que Madrid está haciendo una política inteligentísima. Por eso uno de los capítulos del libro, Román, es comparar Barcelona con Catalunya. 25 indicadores. Malauradament, escolta'm, no me'n surt ni un que Catalunya estigui millor que Madrid. Vull dir, es que es muy grave, Román, porque Cataluña, que era inmigrante neta, hoy es emigrante neta.
al resto de España. Se va todo el mundo. Todo el mundo que puede, al fin, con mucho desori, que llaman en catalán, ya no sé cómo traducirlo, ¿no? Es decir, con mucha amargura. Oye, te vas a un sitio más tranquilo. También fiscalmente más tranquilo. ¿Ok? Claro, en el libro se recoge, Román, que el 23% de los españoles hacen boicot a productos catalanes. El 23. Pues La encuesta es grave, ¿eh? es del 16. La encuesta es del 16, ¿eh? De una compañía especializada en esto. Y ya le preguntaban, oiga, y en un supuesto de independencia, recordemos la parte 3 del libro, y en un supuesto de independencia, comercio bilateral, dice, el 49% haremos boicot a productos catalanes. ¿Por qué se van? ¿Y por qué no volverán? Hasta que las cosas no estén realmente muy bien. No bien, sino muy bien. Pues se van también por infierno fiscal y por el boicot, ¿no? Y lo mismo, al final, después, también la gente. Entonces, bueno, nos encontramos aquí con unas circunstancias muy, muy difíciles. Es obvio, por otra parte, para decirlo así de un modo muy rápido, que si toda esta broma no la financiara el resto de España, esto no se hubiera sostenido, por aquello que decíamos, los 55.000 millones al año. Y empieza a ser cierto, ¿no?, que la broma del procés la paga el resto de España. Ahora, con el acuerdo de investidura, aún es peor, porque está escrito algo apoteósico, que es que todos los impuestos recaudados, todos, en Cataluña, son para la Generalitat, los va a administrar la Generalitat. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración tributaria española desaparece o se traspasa a la Generalitat. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Como se ve en el libro, el tema de las balanzas fiscales. El tema de las balanzas fiscales, para un experto, que entre nuestros oyentes habrá también alguno, ¿verdad? Yo le llamo la zona cero del independentismo, ¿no? Es decir, Madrid en roba. Veamos las balanzas fiscales. Bueno, pues desde ese punto de vista, cuando miras las balanzas fiscales, te das cuenta que Madrid contribuye el doble, y digo el doble, es decir, 2 veces la contribución neta de Cataluña. ¿Cuál es la contribución neta de Cataluña? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿No? El último documento de la Generalitat en septiembre del 23 sube aquel... ¿Te acuerdas de aquella cifra, Román, de 16.000 millones al año? Sí. La sube a 22.000. Debo decir que este documento no lleva ninguna fuente. No se toma la molestia de citar nada. 22 páginas. ¿Ok? Y acumula el déficit desde 1980. Y dice, oye, al final la factura son 456.000 millones. Y hombre, ya ahora ponlo un poco más alto, ¿no? Porque si quieres 456.000, pide 2 billones ya puestos, ¿no? Es decir, cosas que nadie se cree. Pero cuando miras los números, ¿ok?, haciendo balanzas fiscales, como decimos los economistas, Román, más o menos el 30%, Madrid contribuye el doble. Es decir, que el día que Cataluña deje de aportar, ¿por qué? Bueno, no es Cataluña, sino los que somos residentes en Cataluña, dejemos de aportar a la Hacienda española entra en quiebra. Por eso estoy escribiendo un pronóstico para el 2024. En el supuesto caso de que esto se llegara a realizar, habría una crisis fiscal en España de tomo y lomo, naturalmente, porque España emite deuda pública, está en el sistema del euro, está protegida, han pogut fer el bandarra tant com han volgut, todos, aquí y en Madrid, porque tenemos una deuda pública apoteósica, pero claro, estamos en el euro, hasta que vayan pasando cosas, si pasan, ¿verdad?, que la gente, pues naturalmente, un exalumno mío que está en Shanghái, chino, que está en Shanghái eligiendo inversiones en un ordenador, claro, el botón de Cataluña ya lo está apretando muy poco, porque este exalumno habla catalán, sabe de qué va, conoce, ha vivido, se ha entusiasmado por Cataluña, por Barcelona, ¿okay? El botón de Cataluña lo aprieta poco, pero el botón de España también. Y entonces, naturalmente, va a apretar más el botón de Suiza, va a apretar más el botón
de Estados Unidos. Ya lo sabemos que Estados Unidos es el que recibe el capital flotante del conjunto del mundo, lo recibe Estados Unidos. Por eso tiene un déficit en la balanza comercial, porque lo financia con la balanza de capital, ¿no? Pues exactamente esto es lo que nos va a ocurrir. Brexit y Catexit. Es para echarse a reír. Y además, ¿cómo les va de mal a los ingleses? Bueno, el tema yo lo trato en un capítulo, comparo qué ocurriría con Cataluña en aquel supuesto que decíamos antes de independencia plena, ¿no? De reducción del comercio bilateral en un escenario medio del 16%, y los estudios que hay en relación al Brexit. Oye, en relación al Brexit, sí, hay 2 estudios que dicen que por causa del Brexit crecería el Producto Interior Bruto, pero todos los demás, ¿ok? 30, todos son negativos, naturalmente, porque, como hemos dicho antes, un proceso de desintegración afecta al comercio bilateral y, por tanto, eres relativamente más pobre, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en relación al Brexit, fíjate, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que por otra parte es un tema políticamente grave, se ha intentado que se fuera sin que se fuera desde el punto de vista comercial, sin que pasara nada, ¿no? Y con todo, pues ha habido una reducción pues del 2, del 3% en según qué productos. Claro, pero el caso de Cataluña no es el 2 o el 3, son 6 veces más, porque realmente es otra cosa. Es una independencia es otra cosa diferente a lo del Brexit. Por otra parte, lo del Brexit, fíjate si son importantes los temas de secesión, claro, el Brexit lo que les ha ocurrido es la desintegración del Reino Unido. Lo vemos en el caso de Escocia, que ha estudiado también este hispanista genial que fue John Eliot, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues claro, allá les permitieron hacer un referéndum legal, porque, entre otras cosas, el Reino Unido, como sabemos, no tiene una constitución. No tiene John constitución. Major se atrevió mucho, tanto que con el Brexit la jodió, si me permiten la expresión que dice el clásico catalán. Sí, no, perquè aquí ha viscut molts anys Vargas Llosa, ¿no? La jodió con el Brexit, pero le salió bien con el referéndum de Escocia. Pero claro, esto de los referéndums, que es lo que viene después de la amnistía, por otra parte, Yeah. quiero decir, ¿no? Es, oye, hasta que no gano, lo voy pidiendo, y algún día lo conseguiré, del modo que sea, como ahora, cogidos por 7 escaños, ¿no? No por 2, sino cogidos por 7 escaños de mala manera, y algún día lo conseguirás, ¿no? Ahora se han encontrado que los escoceses dicen, yo lo que quiero es estar en la Unión Europea. Claro, de todos modos, Escocia son 2 millones de habitantes en una zona nórdica, es decir, no es exactamente Cataluña. Quizás sería más cercano al País Vasco, son cosas más pequeñitas. En cualquier caso. Es otra historia. Otra historia. Y para ir acabando, ¿la verdadera hoja de ruta del separatismo cuál es? Muy bien. La verdadera hoja de ruta del separatismo es la cadira. Es decir, como dice un premio Nobel, y según recojo de la Contra de la Vanguardia del 2014, como dice un premio Nobel americano de Economía, el beneficio, el business del procés no está en la independencia, está en el procés mismo, en mantenerse 4.000 cargos con sueldos superiores a lo del presidente del gobierno español. Bueno, es que esto yo no lo he entendido nunca. Yo no he entendido nunca que un presidente de la Generalitat cobre por encima del gobierno central. A mí Bueno. es que esto se me hace... Entonces, bueno, esto por otra parte, más allá de la anécdota, que la anécdota es No, lo que... anécdota no es, bueno, es no, lo que hay. sí, de la categoría en este caso, pero quiero decir, esto está teorizado, es decir, que antes de que esto existiera aquí en Cataluña, es la élite extractiva, ¿no? Entonces, mira, a mí me gustaría estar, y no lo conseguiré, en un tribunal de tesis doctoral que respondiera a la pregunta de com l'elit de Barcelona ens hem begut l'enteniment. No? Bé, és a dir, ens l'hem begut, però, escolta'm, assegurar la poltrona com sigui. Quizá porque la élite barcelonesa ya desde el punto de vista económico, yo no me atrevo mucho a decirlo, pero un poco sí, ya no es lo que relativamente fue en el pasado, ¿no? Por tanto, los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos,
¿Qué han hecho? Pues colonizar el poder que tenían más cercano. Por eso el poder político democrático tiene algo de objetividad y de lejanía, ¿eh? Y la cercanía al poder siempre ha dado lugar a corrupción. Naturalmente, como se ve en la primera parte del libro, Cataluña es donde más casos de corrupción han llegado a los juzgados. Fíjate los que no han llegado, 300 y pico, cuando en Andalucía están en 180, quiero decir, es que en todo, naturalmente todo es un continuo y una cosa pasa a otra, etcétera, ¿no? Entonces, hay aquí un problema de élite barcelonesa, de élite catalana, si queremos. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy interesante sobre el impacto económico de la hipotética secesión de Cataluña, muy bien documentado, bien escrito, muy distraído. Leer Economía del separatismo catalán, de Ferran Brunet, Ediciones Deusto. És fantàstico. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.